El dinosaurio de Monterroso es esa clase de chiste que todos hemos escuchado alguna vez y que no puede faltar en la comida familiar o en la reunión literaria. Aunque el escritor guatemalteco tiene varios relatos de mejor factura, su obra más reconocida sigue siendo su famosa minificción de 7 palabras, o 9 si contamos el título. El dinosaurio ha recibido el elogio de Italo Calvino, uno de los mejores escritores italianos del siglo XX, quien admitió que, pese a sus intentos, nunca logró escribir un microrrelato de la perfección del dinosaurio. En lo personal, le agradezco a Monterroso otras obras, como El Centenario, como Sinfonía Inconclusa o Caballo Imaginando a Dios, si nos enfocamos en sus ficciones más breves. Con todo, es innegable la maestría contenida en la línea que conforma el cuerpo del dinosaurio. Me gustaría dar algunos comentarios al respecto. En la minificción en lengua española hay un antes y un después del texto de Monterroso. Basten los siguientes ejemplos para entender el carácter de clásico del dinosaurio en la ficción breve. Cuando enmendó, la errata todavía estaba allí. Cuando despertó, todavía estaba consigo mismo. Cuando el dinosaurio despertó, los dioses todavía estaban allí, inventando a la carrera el resto del mundo. O bien, el conocido texto de José de la Colina, que no es una reescritura del microrrelato, pero sí una referencia directa que funciona gracias a la fama que la obra de Monterroso tiene dentro del ámbito de la minificción. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Ah, es una delicia, me respondió. Ya estoy leyéndolo. Además de haber forjado su propia tradición, el dinosaurio sirve de paradigma de relato breve porque cumple con las características elementales de este y lo hace de una manera extraordinaria. David Lacmanovic, un escritor argentino que ha dedicado varias reflexiones al tema de la ficción breve en español, señala que algo común a la mayoría de los microcuentos es el inicio in medias res, es decir, a la mitad de la cosa, de la historia que se cuenta. Esto en parte sirve para darle brevedad y precisión al relato, pero también contribuye al sentido de asombro que nos causa. Como si las primeras palabras fueran la continuación de algo, dice Lacmanovic, y el lector queda atrapado en la red de la narración. Después sigue el súbito final que nos deja aún encantados por eso que acabamos de ver, pero inclusive con esta brevedad casi imposible que permitió que fuera el relato más corto en lengua española durante algún tiempo, la narración de Monterroso sigue cumpliendo el objetivo de todo relato, contar una historia en la que algo extraordinario, particular, sucede. La minificción de Monterroso se encuentra en su libro Obras completas y otros cuentos, libro que desde el título mismo se nos presenta como una broma. Si las obras existen en un contexto, y más aún, la minificción se desarrolla por lo que existe a su alrededor, la materia invisible que la rodea, ¿cómo se puede pensar el dinosaurio de Monterroso ajeno al libro que lo enmarca? Contenido entre bromas, el brevísimo relato de Monterroso es su gran chiste, justo a la mitad del libro, como el gran mediador de lo cómico, esa carcajada. Existe un último elemento que me gustaría destacar y que es también un fenómeno común de la minificción y en general de la literatura del siglo XX, la parodia. Como el relato breve debe ceñirse a los menos recursos posibles, se apoya en la tradición, en lo ya hecho, para aprovechar lo que ya se ha dicho antes como una columna que sostenga lo que aún no se ha dicho y que está a punto de decirse. Circe, minificción de Julio Torre, es una parodia de un pasaje de la Odisea. Tú y yo, texto de Juan José Arreola, parodia la tradición bíblica. Monterroso, que no es ajeno a este procedimiento, como lo demuestra en el libro La oveja negra y otras fábulas, hace funcionar al dinosaurio de tal manera que recuerda la metamorfosis de Kafka. Me gustaría que recordáramos el inicio del texto para hacer más evidente la semejanza. Cuando, una mañana, Gregor Samsa se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama convertido en un monstruoso bicho. Kafka fue uno de los autores más influyentes del siglo XX. Monterroso conocía la metamorfosis, como lo prueba su microrrelato La cucaracha, donde rinde homenaje al escritor checo. Los elementos de las dos obras coinciden en el inicio, cuando alguien despierta, y un elemento que sería propio solo del mundo de los sueños se cuela a la realidad, en los dos casos algo monstruoso.
Hay una transición del despertar a lo fantástico. La fría precisión de Kafka es perceptible en Monterroso. La realidad más creíble, la de la vigilia, pasa a formar parte de un hecho extraordinario. Una narración típica se convierte en el asombro más puro en un instante, en una misma oración que nos deslumbra. Aunque sean solo 7 palabras, 7 momentos breves de la literatura, no podemos sino admitir que sí, que el dinosaurio todavía está allí.